Hola a todos. Voy a corregir las 3 palabras para descomponer que os pedí el otro día. Desprestigiado, aclimatadas e hispanoamericano. Bueno, empezamos con desprestigiado. Proviene de prestigio. De prestigio, prestigiar y luego ya lo que queramos, desprestigiar o desprestigiar, la que más nos guste. Por lo tanto, del sustantivo prestigio, mediante un proceso de flexión se crea el verbo prestigiar. Posteriormente, mediante un proceso de derivación por prefijación, se crea el opuesto desprestigiar. Y por último, si consideramos que desprestigiado es un adjetivo, diremos que mediante un último proceso de derivación por sufijación se crea el adjetivo desprestigiado. Si consideráramos que es un participio, diríamos que mediante un proceso de flexión verbal crearíamos el participio desprestigiado. Por lo tanto, la división, bueno, estáis viendo que en todos los procesos lo que hay es derivación, no hay parasíntesis por ningún lado. La división sería des, morfema, derivativo, prefijo, de contrario a o es contrario a tener prestigio, todo lo contrario. Vamos al lexema. Ya sabéis, para saber el lexema del infinitivo, separamos la raíz de lo que es la terminación verbal. Por lo tanto, el lexema, prestigi, va a pasar por un verbo. La A es una vocal temática de primera conjugación. La terminación del participio es ado. Por lo tanto, si consideramos que es un adjetivo, vamos a decir que es un morfema, derivativo, sufijo, procede de un verbo, por lo tanto, de verbal, y lo convierte en un adjetivo adjetival. Si dijéramos que es un participio, diríamos que ado es un morfema flexivo verbal de participio. Y por último, la O es un morfema flexivo de género, no de número, que en algunos casos veo que me ponéis la O como género y número. No, el morfema de número es la S o ES, cualquiera de los dos. Voy con la segunda, aclimatadas. Procede de clima, del sustantivo clima. Creamos el verbo a través de una prefijación y sufijación simultáneas, es decir, a través de parasíntesis, aclimatar. Y luego ya hago lo mismo, creo el adjetivo aclimatadas, con la terminación adjetiva. Por lo tanto, el A va a ser el morfema derivativo prefijo, en este caso es de acción. El lexema, aquí se va a solapar la A, pero bueno, el lexema va a aparecer clima, lexema. Esta AT es un morfema derivativo sufijo que me va a servir para crear el verbo. Del sustantivo clima, a través de esta AT me va a permitir crear el verbo, por lo tanto va a ser un sufijo denominal verbal. La siguiente A, ya estoy en esta de aquí, es la vocal temática porque procede del verbo aclimatar, atraviesa esa conjugación. La terminación adjetival o de participio sería ada, por lo tanto morfema derivativo, sufijo, procede de un verbo, por lo tanto de verbal, y crea el adjetivo, es decir, adjetival. Y acabaríamos la A, porque podría ser también aclimatados, la A, un morfema flexivo de género, y por último la S, un morfema flexivo de número. No van unidos. La A me indica una cosa y la S me indica otra. Y voy con la última, hispanoamericano. Y esta sí que tiene alguna explicación un poquito diferente. Hispanoamericano podríais decir que está compuesta por 2 palabras simples, hispano y americano. Es verdad que la RAE no reconoce la existencia de Hispanoamérica como tal. Si no reconoce la palabra de Hispanoamérica, no podemos decir que esta palabra es parasintética, porque como os comenté el otro día, la parasíntesis requiere que haya una composición previa y que después de esa composición haya una derivación del segundo término. Es decir, si reconociéramos que existe Hispanoamérica como palabra compuesta, el segundo término se derivaría en americano y sí consideraríamos que existe parasíntesis. Pero el problema está en que la RAE no reconoce Hispanoamérica como una palabra. No la reconoce, no existe, no tiene cabida en la RAE. Por lo tanto, no podemos decir que parte de una palabra compuesta. ¿Cuál va a ser la división? De hispano, la va a ser el lexema, la O es un morfema flexivo de género. Es verdad que esto ya está lexicalizado. Hispano está lexicalizado en esta construcción, no existe hispana-americano. Lo que ocurre es que cuando creas hispano, esa O sí te está indicando ese morfema de género. Y lo siguiente sería Americ,
otro lexema, ano. Es un morfema derivativo, sufijo, que te transforma un sustantivo en un adjetivo, de ciudad, ciudadano, de América, americano, por lo tanto, de nominal, adjetival. Y acabaría con la O, perdón, morfema flexivo de género. Por lo tanto, no podemos decir que esta palabra sea compuesta, que sea parasintética, es simplemente una palabra derivada, formada por una palabra hispano y por una palabra derivada como es americano. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me escribís, me lo planteáis y os contesto cuanto antes. Hasta otra.